Te han mentido sobre cómo tratar con narcisistas. Te dijeron que mantuvieras la calma, que fueras paciente, que fueras amable sin importar qué. Dijeron que si eres lo suficientemente amable, lo suficientemente gentil, lo suficientemente tranquilo, con el tiempo cambiarán, verán tu valía. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué sigues sintiendo que caminas sobre cáscaras de huevo? ¿Por qué siempre sientes que das más y recibes menos? ¿Por qué sigues sintiéndote pequeño, agotado y nunca suficiente? La verdad es que ser amable con un narcisista no lo arregla, lo alimenta. No quieren tu amabilidad, quieren control, quieren tu silencio, tu culpa, tus interminables disculpas, y cuanto más das, más toman. Pero la filosofía estoica rompe el ciclo. Marco Aurelio, Séneca, Epícteto. No perdieron el tiempo complaciendo a los manipuladores. Dominaron el arte de la fuerza interior. Mostraron cómo proteger tu paz sin gritar. Cómo decir no sin sentir culpa. Cómo alejarse sin miedo. Esta noche, deja de intentar ganarte su aprobación. Deja de intentar ser el bueno y empieza a convertirte en el fuerte. A medida que escuches, algo cambiará. Tu mente se calmará. Sentirás el pecho más ligero. Recuperarás tu poder. Y cuando llegue el mañana, no tendrás miedo de disgustarlos. Estarás lista para protegerte, para establecer límites, para dejar de ser amable y empezar a ser libre. Esta no es solo otra lección. Este es tu momento. ¿Estás lista? Empezamos. Empiezas a sentirlo. Esa fuerza silenciosa que se acumula bajo la superficie. El peso que solía sentarse en tu pecho cada vez que entraban en la habitación, está empezando a levantarse. La niebla se está disipando y en su lugar una simple verdad se alza. No tienes que demostrarles nada. Nunca lo hiciste. Durante mucho tiempo te entrenaron para responder, para reaccionar, para decir algo cuando se burlaban de ti, para defenderte cuando tergiversaban tus palabras, para consolarte después de que te hicieran daño. Seguiste dándoles pequeños pedazos de ti mismo, una reacción a la vez. Pensabas que así mantenías la paz, pero solo alimentabas el fuego. Cada respuesta, cada explicación, cada respuesta emocional se convirtió en combustible
para su control. Los estoicos lo sabían mejor. Epicteto, nacido esclavo y sin embargo maestro de la libertad, entendió algo que la mayoría de la gente aún no ha aprendido hoy en día: que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlarse a uno mismo. Enseñó que si alguien puede perturbar tu paz, es porque le diste las llaves de tu mente. Y eso es exactamente lo que buscan los narcisistas. No tu amabilidad, no tu amor, sino tu reacción, tu validación, tu energía emocional. En el momento en que retiras eso, el juego comienza a desmoronarse. Los narcisistas prosperan con la atención, no solo con elogios, sino con cualquier tipo de inversión emocional. Tú te defiendes, ellos se sienten importantes. Tú intentas arreglar la relación. Ellos se sienten poderosos. Tú lloras, gritas, ruegas, explicas. Ellos ganan. Porque incluso tu dolor los centra. Incluso tu silencio, si proviene del miedo o la culpa, se convierte en parte de su poder. Así que el objetivo no es simplemente permanecer en silencio. El objetivo es desconectarse por completo de su necesidad de validación. No fríamente, no por venganza, sino por claridad. Empieza con este cambio. Tu valor no reside en la aprobación de otra persona, ni siquiera un poco. Esa idea por sí sola puede romper el ciclo. Epicteto dijo: si alguien logra provocarte, date cuenta de que tu mente es cómplice de la provocación. Deja que eso cale. No dijo que la otra persona sea inocente. No dijo que merezca ser maltratado. Lo que dijo es que en el momento en que alguien más mueve tus hilos y tú bailas, has renunciado al control de tu propia mente. Eso es con lo que cuentan los narcisistas, que seguirás necesitando que te vean, te escuchen, te validen, que seguirás reaccionando. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas de hacerlo? Al principio, se siente extraño, incluso vacío, como si estuvieras rompiendo un patrón al que tu sistema nervioso se ha vuelto adicto. Esperas que se enfaden, y tal vez lo hagan, pero tú ya no estás enfadado. Esperas que arremetan, y tal vez lo hacen, pero no funciona como antes. Porque ahora lo sabes, tu paz es tuya. Has aprendido a guardar tu energía para ti, no como castigo, sino como protección. Cuando ya no buscas su aprobación, su capacidad para castigarte desaparece. Así es como funciona el control narcisista. Se basa
en tu esperanza de que tal vez esta vez, si eres lo suficientemente amable, lo suficientemente tranquilo, lo suficientemente agradable, te verán de otra manera, que te querrán como tú los quieres a ellos. Pero los estoicos no confiaban en la esperanza, confiaban en la disciplina, en la capacidad de reconocer dónde reside realmente el poder, y nunca está en mendigar la validación de alguien que lo usa como un arma. Puede que sigas en contacto con ellos. Quizás sea un familiar, una pareja, un compañero de trabajo, pero ya no estás disponible como antes, ni emocionalmente, ni mentalmente. Dejas de dar demasiadas explicaciones. Dejas de defenderte de acusaciones falsas. Dejas de aclarar tus intenciones solo para que no tergiversen tus palabras. Sabes quién eres y no necesitas que ellos lo confirmen. Ahí es donde se produce el cambio. La validación es sutil. No se trata solo de cumplidos. Es la forma en que intentas demostrar que no eres el villano de su historia. La forma en que relees tus mensajes de texto para asegurarte de no sonar frío. La forma en que te disculpas solo para mantener la paz, incluso cuando no has hecho nada malo. Cada uno de esos momentos es un hilo que utilizan para atraparte de nuevo. Y cuando cortas esos hilos, pierden agarre, no solo sobre tus acciones, sino sobre tus pensamientos. El estoicismo no te pide que te vuelvas insensible, te pide que tomes conciencia, que reconozcas que no todos los pensamientos merecen tu atención, que no todas las personas merecen tu energía, y que el silencio, cuando proviene de la claridad, no del miedo, es el mensaje más poderoso que jamás enviarás, porque dice: ya no estoy disponible para la manipulación. Habrá momentos en los que se esforzarán más. A los narcisistas no les gusta perder el control. Te provocarán, te adularán, te harán sentir culpable, te pondrán a prueba. Intentarán arrastrarte a la vieja danza con frases como: ¿así que ahora ya no te importa? O vaya, supongo que has cambiado, pero no te inmutas, porque has cambiado. Ya no entregas tu poder a personas que abusan de él. Cuando dejas de reaccionar, te llaman fría. Cuando dejas de explicar, te llaman cruel. Pero eso no es cierto. No estás siendo cruel, estás siendo clara. Y eso es lo que más temen. Porque una vez que eres clara, ya no pueden confundirte. Empiezas a ver a través de sus tácticas y sus palabras pierden su filo.
te das cuenta de que nunca fuiste el problema. Solo eras el que se preocupaba demasiado, en un lugar donde esa preocupación se daba por sentada. Eso se acaba ahora. Desde una perspectiva estoica, tu trabajo es cuidar de tu propio carácter. Eso es todo. Lo que digan los demás, cómo tergiversen tus intenciones, cómo reaccionen ante tus límites, eso no es responsabilidad tuya. Epicteto enseñó que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Tus acciones, tus valores, tus palabras son tuyos. Su ego, sus juegos, su aprobación, les pertenecen a ellos. Déjalos que se los queden. Déjalos que se hundan. Déjalos que busquen la validación en otro lugar. Tú ya no tienes que hacer ese papel. Se necesita práctica. A veces cometerás errores. Sentirás la necesidad de explicar, de arreglar, de luchar por tu versión de los hechos. No pasa nada. Estás desaprendiendo años de condicionamiento. Lo que importa es que vuelvas a esta verdad. Tu valor no aumenta ni disminuye en función de cómo te vean. No estás aquí para mantenerlos felices. Estás aquí para proteger tu paz. Los narcisistas temen tu desapego porque los deja impotentes. Pero eso no te concierne. No te desprendes para castigarlos. Te desprendes para proteger la parte de ti que siempre fue valiosa, pero que pasó demasiado tiempo buscando pruebas en los lugares equivocados. Ya no les entregas tus emociones como si fueran armas. Ya no necesitas que te entiendan. Esa necesidad te mantenía estancado. Ahora simplemente te entiendes a ti mismo. Respondes cuando quieres. Te involucras cuando se alinea con tus valores. Te retiras cuando no es así. No con ira, no con drama, solo con tranquila confianza. Porque cuando tu autoestima no se basa en su validación, no pueden quitártela. Hay una libertad en esto, una quietud que quizá no hayas sentido en años. No significa que no te importe, significa que te importa profundamente, pero has dejado de derramar ese cariño en el vacío. Has dejado de regar una planta que nunca iba a crecer. Has dejado de esperar que alguien que constantemente te malinterpreta algún día decida verte por fin. Ahora te ves a ti mismo. Y eso es suficiente. Así que te dedicas a tu día a día con un paso más ligero. No temes la próxima conversación. No ensayas tus respuestas. No te quedas despierto repitiendo la discusión en tu cabeza.
Sabes dónde están tus límites. Sabes lo que tolerarás. Sabes qué tipo de paz estás construyendo. Esa es la vida que el estoicismo te enseña a crear, no una vida libre de dificultades, sino una vida en la que estás libre de sufrimiento innecesario. Has aprendido que la verdadera validación no proviene de su aprobación, proviene de lo bien que proteges tu integridad, de la calma con la que te alejas del caos, de la firmeza con la que te mantienes fiel a tus valores, incluso cuando nadie lo aplaude. Y cuando sientas que esa vieja necesidad de explicarte vuelve a surgir, haz una pausa. Respira hondo. Vuelve a centrarte. Pregúntate: ¿esto sirve para mi paz o alimenta su ego? Entonces, elige en consecuencia. Este es el nuevo camino a seguir. No buscas su validación. No esperas sus disculpas. No esperas su comprensión. Estás anclado, claro, indisponible para la manipulación, disponible solo para la verdad. ¿Y la mejor parte? Ellos pueden sentirlo. Saben que algo ha cambiado. Ya no estás interpretando el papel que ellos escribieron para ti. Has abandonado el escenario y te has llevado tu poder contigo. No con una pelea, con silencio, con fuerza, con soberanía. Ya no eres una fuente de su suministro, eres una fuente de tu propia paz. Y eso lo cambia todo. Y así, de repente, dejas de ser su espejo. Dejas de reflejar sus estados de ánimo, sus palabras, su caos. Dejas de doblegarte para mantener la paz. Dejas de buscar en sus caras permiso para sentirte bien. Ya no juegas su juego, no porque seas fría, sino porque estás despierta. Y ahora que has retirado tu energía de los lugares de los que se estaba drenando, algo más comienza a agitarse. Un cambio más profundo, no solo en cómo actúas, sino en cómo ves. Porque todavía hay una pieza más que utilizan para controlarte. La perspectiva. Cuando estás cerca de un fuego, lo único que sientes es el calor. En lo único que piensas es en la quemadura. Pero da unos pasos atrás y algo cambia. Empiezas a verlo como lo que es: pequeño, contenido, manejable. Dejas de entrar en pánico y te das cuenta de que no necesitas correr, solo necesitas dejar de estar tan cerca. Los narcisistas hacen que su mundo parezca el único mundo. Su crisis se convierte en tu crisis. Sus insultos parecen verdad.
Sus elogios parecen oxígeno. Todo es urgente. Todo es personal. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si sus palabras no tienen que definir tu día? ¿Y si sus estados de ánimo no son tu responsabilidad? ¿Y si sus manipulaciones son solo ruido y tú has estado demasiado cerca durante demasiado tiempo? Ahí es donde los estoicos te llevan a continuación. Marco Aurelio, emperador de Roma y estudioso de la vida, tuvo acceso a un poder inimaginable, pero incluso él sabía que la verdadera fuerza no proviene del control sobre los demás, proviene del control sobre la perspectiva. En sus meditaciones, volvió una y otra vez a una idea, una práctica que haría que incluso las emociones más pesadas se sintieran más ligeras. Lo llamó ver desde arriba, sacarte de la visión estrecha y ver tu vida y la de ellos desde un lugar más alto y amplio. En el momento en que haces esto, algo se rompe, no en ti, sino en su control sobre ti. Porque cuando te alejas, dejas de reaccionar como si fueran el centro de tu mundo. Empiezas a ver que su comportamiento, por muy ruidoso o cruel que sea, es pequeño en el contexto de tu vida. Y lo que es más importante, te das cuenta de que no se trata de ti. Nunca lo fue. Pueden lanzar acusaciones como puñales. Pueden tergiversar historias para mantener el control. Pueden crear drama solo para seguir siendo relevantes. Pero desde una perspectiva más elevada, todo empieza a parecer un patrón, un ciclo que probablemente han repetido con otros. No es un reflejo de tu valía, sino de su herida. Y cuando lo ves de esa manera, dejas de necesitar arreglarlo. Dejas de necesitar ganar la discusión. Dejas de necesitar hacerles cambiar de opinión. Porque has cambiado tu punto de vista. Este cambio no significa que no te importe. Significa que te importa con sabiduría. No te hace insensible. Te hace soberano. La práctica es simple en la forma, pero poderosa en el efecto. Cuando te veas atrapado en la emoción, cuando el narcisista te esté presionando o tirando de tu culpa, haz una pausa. Respira. Luego, levántate mentalmente. Imagínate dando un paso atrás, cada vez más lejos, alejándote de la escena, de la habitación, del edificio, de la ciudad, más lejos aún. La persona que se siente insoportable de repente parece diferente, pequeña, temporal. Una persona entre miles de millones.
un momento entre millones. Esto no es desapego en el sentido frío, es desapego en el sentido liberador. No estás borrando la realidad, la estás expandiendo, estás ampliando el marco y al hacerlo, recuperas tu paz. Desde este lugar, dejas de obsesionarte con su opinión. Dejas de darle vueltas a esa frase que dijeron. Dejas de contener la respiración esperando su validación. ¿Por qué? Porque el juego solo funciona cuando tu mundo se reduce a ellos. Cuando los conviertes en tu sol, en tu juez, en tu medida de lo suficiente. Pero cuando sales de ese punto de vista, cuando dejas espacio para toda tu vida, tu crecimiento, tus valores, tu viaje, su voz se vuelve más tranquila, no porque haya cambiado, sino porque ya no es lo más fuerte en tu cabeza. Ese es el poder de una visión superior. También empiezas a ver su comportamiento con claridad, no misterio. Los narcisistas quieren confusión, quieren que adivines. ¿Soy yo el problema? ¿He exagerado? Quizá tengan razón. Quizá he sido demasiado sensible. Pero cuando miras desde arriba, la niebla se disipa. Ves que el gaslighting no es complejidad, es crueldad disfrazada. Ves que el love bombing, seguido de la retirada, no es pasión, es una táctica. Ves que el comportamiento de frío y calor no es un vínculo traumático, es manipulación disfrazada de intimidad. Desde la distancia, las piezas del rompecabezas encajan y de repente dejas de jugar a ser detective en una historia que nunca fue sobre la verdad. Te das cuenta de que no necesitas más datos, no necesitas más disculpas, no necesitas entender por qué actúan como lo hacen. Solo necesitas alejarte lo suficiente para recordar quién eres. Este cambio lo afecta todo. Ya no discutes de la misma manera, porque ya no sientes la necesidad de convencerlos de tu valía. No caes en espiral cuando te ignoran, porque ves el patrón y sabes que no se trata de ti. No persigues el cierre, porque ya lo has encontrado en la claridad. Esto no se trata de superioridad. Los estoicos no estaban interesados en ser mejores que los demás. Estaban interesados en la verdad. Y la verdad es que, cuando te mantienes demasiado cerca del caos, empiezas a confundirlo con la normalidad. Cuando no te alejas, olvidas que hay un mundo más allá de su control. La vista desde arriba te da acceso a ese mundo de nuevo. Te ayuda a recordar que tienes un futuro que no tiene nada que ver con su aprobación. Que hay personas que no juegan para sentirse poderosas.
que la paz no es algo que se gana guardando silencio ante el maltrato, es algo que se reclama al dar rienda suelta a uno mismo. Cuando empiezas a practicar este cambio con regularidad, ocurre algo más. Tu sistema nervioso empieza a confiar en ti de nuevo, porque ya no reaccionas por supervivencia, respondes desde la conciencia. Ves su caos y dices, no me corresponde a mí cargar con eso. Ves sus intentos de culpabilizarte y respondes, veo lo que es esto y no voy a jugar. Y con el tiempo, dejas de perder el sueño por personas que solían controlar todo tu día. Este espacio mental no solo te ayuda a sobrevivir a las relaciones narcisistas, te ayuda a reconfigurar tu relación contigo mismo. Dejas de personalizar en exceso. Dejas de medir tu valor por su mal comportamiento. Dejas de corregir en exceso cada vez que alguien desaprueba, porque ahora ves lo pequeños que son realmente esos momentos. Los estoicos no estaban alejados de la emoción, simplemente eran maestros de la proporción. Sabían que el dolor, cuando se acerca demasiado, se siente como el mundo entero. Pero cuando te alejas, cuando recuerdas lo breve que es la vida, lo vasto que es el universo, lo rápido que pasa el tiempo, el dolor se vuelve soportable. Se convierte en algo que puedes llevar, no en algo que te aplasta. Empiezas a utilizar esta perspectiva en más cosas que en los conflictos. La utilizas cuando sientes la tentación de dudar de ti mismo. La utilizas cuando el miedo se cuela. La utilizas cuando alguien intenta que vuelvas a desempeñar el antiguo papel de solucionador, salvador, complaciente. Haces una pausa. Te levantas. Respiras. Recuerdas. Este momento no lo es todo. Y desde ese lugar, eliges sabiamente. Eliges qué batallas merecen tu aliento. Eliges qué conversaciones merecen tu corazón. Eliges a qué personas dedicar tu tiempo, no suplicando, sino honrando tu paz. Es una fuerza tranquila, sin fuegos artificiales, sin grandes discursos, solo decisiones tranquilas, tomadas desde una perspectiva superior. Y sí, habrá momentos en los que tu visión se deslice, en los que te veas arrastrado de nuevo al drama, en los que te encuentres reaccionando, defendiendo, probando de nuevo. No pasa nada, no estás fallando, estás aprendiendo. La belleza de esta práctica es que siempre está disponible. Puedes volver a ella en cualquier momento, incluso en medio de un conflicto, incluso después de perder el centro.
puedes hacer una pausa, levantarte y recuperar la visión de conjunto. Eso es lo que hizo Marco Aurelio. A diario, como emperador, soldado y filósofo, se enfrentó a la traición, el estrés y la decepción a niveles que la mayoría de la gente nunca alcanzará. Y, sin embargo, escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Para él, no era una teoría, era supervivencia, y también puede serlo para ti. Porque una vez que has visto la vista desde arriba, nunca podrás dejar de verla. Caminas de manera diferente, hablas de manera diferente, eliges de manera diferente. Dejas de vivir como si le debieras tu paz a alguien. Dejas de disculparte por ocupar espacio en tu propia vida. Y comienzas a construir algo que ningún narcisista puede tocar: perspectiva, claridad, libertad. Así que la próxima vez que levanten la voz, alza la tuya más alto. La próxima vez que intenten hacerte sentir culpable, retrocede. La próxima vez que reescriban la historia para mantener el control, mira hacia abajo, desde esa tranquila cima en tu mente, y dite a ti mismo: esta no es mi verdad. Esta no es mi tormenta. Esta no es mi prisión. Estoy harto de estar cerca del fuego. Ahora puedo ver con claridad y elijo la paz. Esta es la vista desde arriba. Aquí es donde empiezas de nuevo, en tus términos, con los ojos bien abiertos, y el resto de tu vida esperando conocerte. Y una vez que has visto las cosas desde arriba, cambia lo que estás dispuesto a soportar. Dejas de dejar que la culpa dé forma a tus decisiones. Dejas de dedicar tu tiempo a personas que se nutren del caos emocional. Dejas de permitir que la manipulación te haga sentir obligado, porque desde un lugar más elevado entiendes algo que antes estaba oculto. La culpa es a menudo la herramienta, no la verdad. Y cuando alguien necesita que te sientas mal para sentirse poderoso, lo más peligroso que puedes hacer es no caer en la trampa. Pero, ¿cómo se consigue realmente? ¿Cómo mantenerte firme cuando alguien te hace sentir culpable con palabras como: después de todo lo que he hecho por ti? O supongo que ya no te importo. ¿Cómo mantienes tus límites cuando se te oprime el pecho y la mente empieza a dar vueltas, diciéndote que tal vez tengan razón, que tal vez tú eres el problema? Ahí es donde comienza el trabajo más profundo, y los estoicos sabían exactamente por dónde empezar. Te entrenas para ello,
No esperas a estar en la tormenta para empezar a construir tu refugio. Practicas la incomodidad a propósito. Ensayas la dificultad, no para sufrir, sino para volverte inquebrantable cuando llegue el momento. Y para los estoicos, esto no era solo una mentalidad, era un hábito, una práctica diaria, porque entendían algo a lo que la mayoría de la gente todavía se resiste. Si quieres ser libre, tienes que ser lo suficientemente fuerte como para soportar la presión, especialmente la de tipo emocional. Séneca enseñaba esto con urgencia. Advertía que la comodidad nos hace frágiles y la fragilidad nos hace vulnerables al peor tipo de daño, no al dolor, sino a la manipulación. Cuando nunca te has entrenado para soportar la incomodidad, incluso una pequeña presión emocional puede hacerte ceder. Pero cuando has practicado mantener la calma en condiciones difíciles, dejas de ser tan fácil de mover. Y los narcisistas son expertos en utilizar la culpa como palanca. No necesitan la verdad de su lado. Solo necesitan que te sientas mal. Si consiguen ponerte lo suficientemente incómodo, saben que cederás. Esa es la táctica. No discuten para entender, acusan para acorralar. Sus palabras están diseñadas para hacerte sentir responsable de sus emociones, su caos, incluso su pasado. Y una vez que te sientes responsable, pierdes el control. Pero esta es la verdad por la que vivían los estoicos. Puedes entrenar tu mente para soportar esa incomodidad sin derrumbarte. Puedes enseñarte a ti mismo a sentarte con la culpa sin obedecerla. Y cuanto más practiques, más fácil será ver la culpa como lo que realmente es: una sensación, no una orden. Esta práctica comienza con pequeñas decisiones. Dices no a algo a lo que normalmente dirías sí, solo para evitar una reacción. Te mantienes firme cuando sabes que te están provocando para que te sientas mal. Dejas que alguien se sienta decepcionado sin apresurarte a arreglarlo. Y sí, se siente difícil. Tu pecho puede apretarse, tu mente puede entrar en pánico, pero te quedas. Respiras, observas, y en ese momento te das cuenta de algo poderoso. La incomodidad no te quebrará. Puedes sobrevivir a ella. No necesitas escapar de ella complaciendo a la gente. No necesitas explicarte hasta el agotamiento. No necesitas ganarte el perdón por cosas que nunca hiciste mal. Solo necesitas sentarte con la emoción y dejarla pasar. Eso es lo que genera la incomodidad voluntaria. Tolerancia, no apatía, no evasión,
sino verdadera fortaleza emocional, del tipo que te permite mirar a alguien a los ojos mientras intenta avergonzarte y no retroceder, del tipo que te permite alejarte sin necesidad de que entiendan por qué, del tipo que se mantiene firme incluso cuando sus palabras son afiladas, su tono es frío y su momento es cruel. No es un trabajo fácil, lleva tiempo, porque la culpa no solo vive en la mente, sino también en el cuerpo. Se manifiesta como presión en el pecho, un nudo en el estómago, una voz en la cabeza que susurra: ríndete, hazles felices. Pero cuando te has entrenado a través de la incomodidad, sabes que esa voz no es la verdad, es un hábito. Y los hábitos se pueden romper. Séneca practicaba dormir en el suelo, comer alimentos básicos y llevar ropa áspera, no para castigarse, sino para recordarse a sí mismo que podía soportar la incomodidad y seguir siendo libre. Del mismo modo, puedes practicar pequeños actos que recuerden a tu sistema nervioso: puedo hacer cosas difíciles y seguir estando bien. Podría ser algo tan simple como salir a caminar sin tu teléfono, solo para sentir la picazón de la desconexión y no rascarte. Podría ser mantener un límite en una conversación, incluso cuando te tiemblen las manos. Podría ser permanecer en silencio mientras intentan provocarte, porque sabes que no necesitas defender lo que ya es verdad. Y cada vez que lo haces, algo cambia. Empiezas a respetarte más a ti mismo, no porque estés ganando, sino porque ya no te estás abandonando solo para mantener la paz. Dejas de doblar tu verdad para evitar tensiones. Dejas de disculparte por hacer lo que es correcto para ti. Y esto es lo que los narcisistas no pueden soportar. Pierden el control en el momento en que la culpa deja de funcionar. Cuando te acusan y no te apresuras a dar explicaciones. Cuando se hacen las víctimas y no entras en modo de rescate. Cuando te niegan afecto y no les ruegas que te lo devuelvan. Ahí es cuando el juego se desmorona. Porque lo que cuentan es que tu incomodidad sea más fuerte que tus valores. Así que practicas bajar el volumen. Te expones a pequeñas molestias, no para ser duro, sino para ser honesto. Le dices que no a alguien y te quedas con el incómodo silencio. Te alejas de una discusión en la que solías pelear para ganar. Dejas que la gente te malinterprete y no vas en busca de su comprensión. Y poco a poco, dejas de estar controlado por el miedo a ser malinterpretado. Dejas de tratar la decepción de alguien como prueba de que has fracasado. Dejas de apresurarte a arreglar cosas que nunca fueron tuyas para arreglar en primer lugar. Esto no significa
que te vuelvas insensible, seguirás sintiendo, seguirás preocupándote, pero te preocuparás sabiamente. Sentirás profundamente sin ser consumido, y así es como se ve la fuerza estoica, no sin emociones, sino intocable por la manipulación. También empiezas a ver patrones que antes pasabas por alto. Te das cuenta de que la manipulación siempre aparece en el momento exacto en que intentas establecer un límite, de que sus sentimientos heridos solo aparecen cuando dices que no, de que sus cumplidos siempre llegan justo antes de una petición. Ves el ritmo, el guión, la preparación, y en lugar de caer en la trampa, la sorteas. Eso es lo que hace el entrenamiento. Crea conciencia. Ya no respondes a la culpa a ciegas. Respondes con intención. Preguntas: ¿es mío llevar esto? Y la mayoría de las veces, la respuesta es no. No necesitas explicar tu paz. No necesitas demostrar tu bondad sacrificando tu salud mental. Y no necesitas vivir con miedo a que te vean como el villano de su historia. Deja que lo cuenten ellos. No estás aquí para controlar la narrativa. Estás aquí para vivir en armonía. Así es como te vuelves inmune al chantaje emocional, no construyendo muros, sino desarrollando resiliencia. No dejas de preocuparte, dejas de funcionar en exceso, dejas de disculparte en exceso. Dejas de ceder en exceso a cambio de migajas de aprobación. Y cuando dicen, has cambiado, tienen razón. Has cambiado de la manera más importante. Ya no estás disponible para la manipulación que lleva la máscara del amor. Ya no te seduce la culpa que pretende ser conexión. Ya no tienes miedo de la tensión, porque has entrenado a tu cuerpo para que sepa que no te destruirá. Y ese entrenamiento se convierte en tu escudo. Te permite avanzar por la vida con un nuevo tipo de gracia, la gracia que proviene de no abandonarte a ti mismo, de elegir la integridad por encima de la comodidad, de elegir la verdad por encima de la complacencia. Y si eso incomoda a alguien, déjalo. No estás aquí para calmar la disfunción de otra persona. Estás aquí para mantenerte en tu claridad. Cada acto de incomodidad voluntaria es un paso más hacia esa claridad. Cada pequeño momento en el que dices que no, en el que mantienes tu posición, en el que dejas que el silencio hable por ti, son tus repeticiones, tu fuerza mental, tu armadura emocional, y con el tiempo, la culpa deja de funcionar, no porque te hayas vuelto duro, sino porque te has vuelto completo. Ya no tienes miedo del peso de tu propia verdad. Ya no intentas proteger a la gente de sus propias reacciones. Ya no cargarás con una culpa que no te pertenece. Esto es lo que significa
ensayar la desgracia. No vivir con miedo, sino vivir en libertad. Saber que puedes sentir culpa y aún así elegir tu paz. Que puedes sentir incomodidad y aún así actuar con integridad. Que puedes sentir la necesidad de complacer y aún así decir que no. Y una vez que lo sepas, ningún narcisista podrá volver a utilizar la culpa para retenerte como rehén. Te has entrenado para esto. Estás preparado. Y una vez que hayas desarrollado esa resistencia silenciosa a la culpa, algo quedará claro. Nunca estuviste indefenso. La incomodidad que utilizaban como arma nunca fue tu enemigo. Fue tu maestro. Y ahora que has aprendido a aceptarlo, a no rehuirlo, te has ganado la capacidad de hacer lo que la mayoría de la gente nunca se atreve a hacer. Asumir toda la responsabilidad de tu energía. Se acabó reaccionar para conseguir paz. Se acabó dar para caer bien. Se acabó explicar solo para que te entiendan. Dejas de alimentar el sistema que te ha estado agotando desde el principio. Y por primera vez, entiendes la raíz de todo, la cadena de suministro. Los narcisistas no solo quieren tu presencia, quieren tu reacción, quieren tu atención, tu trabajo emocional, tu tiempo, tu confusión, tu necesidad de cierre. Esto es lo que los alimenta. Así es como mantienen el control, no por la fuerza, sino por el acceso. No siempre derriban puertas, a veces esperan a que dejes la puerta entreabierta. Y aquí es donde se produce el cambio. Te das cuenta de que no se detienen por sí solos. No se despiertan y dicen: quizás debería dejar de agotar a esta persona. No pierden de repente el interés en controlar la narrativa. Solo se detienen cuando ya no tienen acceso a lo que los mantiene poderosos. Tu energía. Aquí es donde la perspectiva estoica se vuelve innegociable. Dejas de esperar a que cambien. Dejas de esperar que se den cuenta de lo que están haciendo. Dejas de centrarte en su comportamiento y en su lugar haces lo único que no pueden deshacer. Cortas el suministro, no con crueldad, no con castigo, sino con precisión. El estoicismo enseña que lo que está fuera de tu control nunca debe dominar tu vida. Y esta es la dura verdad. No es tu trabajo arreglar al narcisista. No es tu trabajo hacer que te vean. No es tu trabajo seguir explicando tu perspectiva. Es tu trabajo asumir toda la responsabilidad de hacia dónde va tu energía. Ese es el único control que realmente has tenido. Y ahora
es el momento de usarlo. Cuando comprendes que cada respuesta emocional es una transacción, cambia tu forma de presentarte, porque no siempre buscan elogios. A veces se alimentan de tu actitud defensiva, se alimentan de tu ira. Incluso tu silencio, si está mezclado con culpa o ansiedad, mantiene viva la conexión. Saben que todavía tienen espacio en tu mente, y para ellos eso es suficiente. Cortar el suministro no significa cortar el contacto, aunque a veces eso también es necesario. Cortar el suministro significa cortar la corriente emocional. Dejas de aparecer con ofrendas emocionales. Dejas de ser el que arregla el estado de ánimo, aclara el malentendido, llena el silencio incómodo. Dejas de responder como si les debieras tu paz, solo porque se sienten incómodos sin ella. Podrían decir que estás siendo distante, frío, despiadado, pero lo que realmente estás siendo es soberano. Simplemente has decidido que no todo el mundo merece tu energía, sobre todo cuando la usan mal. Y por primera vez, estás aplicando la única regla a la que el estoicismo vuelve una y otra vez. Protege lo que es tuyo, no tu reputación, no tu ego, tu paz, tu mundo interior, la parte de ti que determina cómo te mueves por la vida, sin importar con quién estés tratando. Esto requiere un nuevo tipo de conciencia. Empiezas a preguntarte, ¿estoy dando energía a esto por costumbre o por elección? Haces una pausa antes de responder a ese mensaje provocador. Resistes la tentación de explicar tus intenciones una vez más. Escuchas el sarcasmo en su voz y eliges el silencio en lugar de la reacción. Porque ahora estás observando los patrones, no solo sus palabras. Estás observando el intercambio de energía. Y ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Cuando ya no obtienen el mismo retorno emocional, se intensifican o desaparecen. Esa es la prueba. Ahí es donde la mayoría de la gente se echa atrás. Porque en el momento en que se alejan, tu sistema nervioso recuerda el viejo baile. Empiezas a pensar, quizá debería decir algo, quizá debería arreglar esto. Pero lo que realmente sientes es la incomodidad de la retirada, de un sistema que nunca fue justo para empezar. Cuando alguien se ha alimentado de tus emociones durante bastante tiempo, tu silencio se sentirá como una inanición, y su pánico puede manifestarse de diferentes formas: bombardeo de amor, amabilidad repentina, rabia, culpar.
Pero nada de eso es una conexión real. Es solo el sistema tratando de reconfigurarse. Aquí es donde tú mantienes la línea, porque la persona que manipula tu empatía no está confundida, es estratégica. Y cada vez que vuelves a consolarla, a explicarte o a suavizar sus reacciones, el mensaje que envías es claro. Todavía tienes acceso a mí, incluso si tus palabras dicen lo contrario. Así que ahora tomas una decisión diferente. No discutes, no pruebas, no suplicas. Te retiras del papel que nunca debiste desempeñar. Dejas de ser la fuente de energía que nunca se ganaron y aprendes a sentarte en la tranquilidad que viene después de romper el ciclo. Porque sí, puede resultar extraño al principio. No solo estás cortando el suministro para ellos, lo estás cortando para la versión de ti que pensaba que tenía que dar y dar y dar solo para sentirse segura. Estás dejando ir un patrón de supervivencia, uno en el que tu identidad estaba ligada a mantener la paz, ser agradable, asegurarte de que nadie esté molesto contigo. Pero la paz, que depende de que estés agotada emocionalmente, no es paz, es rendimiento. Y cuando dejas de actuar, empiezas a sanar. Cortar el suministro no se trata de ser mejor que ellos, se trata de ser leal a ti mismo. Dejas de tolerar a las personas que confunden tu silencio con debilidad. Dejas de mantener las puertas abiertas para aquellos que solo llaman cuando tienen hambre de control. Y, sobre todo, dejas de esperar que de repente se hagan responsables de las cosas de las que siempre te han culpado. Esto es lo que enseña el estoicismo en esencia. No controlas cómo se comportan los demás, solo controlas cómo respondes. Pero profundicemos. Ni siquiera debes responder siempre. El silencio, cuando se elige desde la claridad, es una frase completa. Alejarse es una declaración. Dejar de explicarte es un cierre. Y en esa decisión recuperas tu espacio. Empiezas a elegir quién tiene acceso, no en función del pasado, no en función de la sangre compartida, no en función de la culpa, sino en función de cómo se presentan, en función de cómo tratan tus límites, en función de si respetan tu tiempo, tus palabras, tu presencia. Pasas de estar emocionalmente disponible para cualquiera que lo demande, a estar emocionalmente comprometido solo con aquellos que se lo han ganado. Y eso lo cambia todo. Dejas de sentirte agotado después de cada interacción. Dejas de reproducir conversaciones en tu cabeza. Dejas de encogerte para hacerlos sentir cómodos. Porque ya no estás desempeñando tu papel en su actuación.
estás escribiendo tu propia historia. Recortar el suministro no se trata de aislamiento, se trata de claridad. Todavía puedes amar a las personas sin dejar que te agoten. Todavía puedes preocuparte sin cargar con el peso. Todavía puedes perdonar sin olvidar quiénes te mostraron que son. Porque ahora entiendes que tu atención es moneda de cambio y la has estado repartiendo como si no valiera nada. Ya no. Esta es la verdad que la mayoría de la gente evita. Ningún narcisista puede manipularte sin tu participación. No se trata de culpar, se trata de responsabilidad. Y la responsabilidad es poder. Dejas de poner excusas para seguir alimentando la dinámica. Dejas de esperar que evolucionen si los amas más. Empiezas a proteger tu paz como si fuera lo más valioso que tienes, porque lo es. Empiezas a hacerte preguntas reales. ¿Qué parte de mí todavía quiere su aprobación? ¿Qué parte de mí tiene miedo de alejarse? ¿Qué sigo esperando demostrar y por qué? Dejas de esperar el cierre y te das cuenta de que está en tus manos. Siempre lo estuvo. En el momento en que dejas de suministrar aquello a lo que son adictos, atención, reacción emocional, validación, empiezan a desaparecer de tu sistema. Quizás no físicamente, pero sí emocionalmente. Y ahí es donde comienza la verdadera libertad. Verás el cambio. Te dirán cosas como: ahora eres diferente, ya no te importa, has cambiado. Y tendrán razón, porque finalmente entiendes lo que ellos no entienden. Tu paz no está en venta. Tu energía no es un recurso que puedan agotar sin consecuencias. No eres su espejo. No eres su salvador. No eres su ancla emocional. Eres responsable de lo que das y has decidido devolverte a ti mismo. No hay necesidad de venganza. No hay necesidad de salidas dramáticas. Solo límites claros, tranquilos y consistentes, respaldados por una fuerza silenciosa. Este es el nuevo camino a seguir, donde tu energía es sagrada, donde tu silencio es elegido, donde tu valor ya no se entrega a quienes abusan de él. Y a medida que esa claridad se arraiga, sucede algo poderoso. Dejas de esperar que ellos cambien, porque ya has cambiado todo lo que importa, y cuando finalmente dejas de entregarles tu energía, ves la verdad detrás de lo que una vez llamaste bondad. Empiezas a cuestionar cada momento en el que te quedaste callado para evitar el conflicto, cada vez que sonreíste mientras te dolía, cada disculpa que diste,
solo para hacerles sentir mejor. Empiezas a darte cuenta de que lo que pensabas que era bondad no era bondad en absoluto, era supervivencia, era miedo, era autoborramiento disfrazado de cortesía. Esta es la parte en la que la definición de bondad del mundo comienza a desmoronarse. Te enseñaron a ser amable, a ser agradable, a no ser nunca la razón por la que alguien más se sienta incómodo. Pero ese tipo de bondad, cuando se usa en presencia de la manipulación, se vuelve peligrosa, porque deja de ser un regalo y comienza a convertirse en una debilidad, algo que explotan para mantenerte en silencio, sumiso y atascado. El estoicismo nunca te pidió que fueras amable, te pidió que fueras justo. Y hay una diferencia. La amabilidad se doblega. La justicia se mantiene firme. La amabilidad dice que sí para evitar tensiones. La justicia dice lo que es verdad, incluso cuando sacude los cimientos. La amabilidad hace que los demás se sientan cómodos a tu costa. La justicia hace que las cosas sean justas, empezando por ti. Cuando Séneca y Marco Aurelio hablaban de la virtud, no la describían como hacer felices a los demás. La describían como alinearse con la razón, la verdad y la justicia. Y eso significa que la amabilidad no siempre es suave. A veces es aguda. A veces dice no. A veces se aleja. A veces dice, no puedes tratarme así. No porque te odie, sino porque he aprendido a respetarme a mí misma. Y eso es lo que los narcisistas no pueden soportar. No temen a la crueldad. Se desarrollan en ella. Saben cómo jugar en el caos. Pero la justicia, los límites, la fuerza mesurada que no grita, pero tampoco se mueve, ahí es donde sus juegos se derrumban. Porque cuando tu bondad proviene de la justicia, no del miedo, no de la culpa, no de complacer a la gente, no pueden controlarla, no pueden tergiversarla, no pueden usarlo en tu contra. No pueden fingir que es una obligación. O lo cumplen con respeto mutuo, o se apartan. Cuando dejas de ver la bondad como algo que debes y empiezas a verla como algo que eliges, todo cambia. Ya no das para que te vean como bueno. Das cuando es correcto. Hablas incluso cuando te tiembla la voz. Decepcionas a la gente cuando la alternativa es traicionarte a ti mismo y, sobre todo, dejas de confundir el abandono de uno mismo con la compasión. Te vuelves firme, pero no frío, claro, pero no cruel, decisivo, pero no desvinculado de tus valores. Esto es la bondad estoica.
y es una bondad con límites. Protege tanto como ofrece. Está arraigada en la justicia, porque la justicia es lo que hace real la bondad. Si no es justa, no es amor. Si no está basada en la verdad, no es cariño. Si solo se da para evitar el rechazo, no es virtud, es miedo. Empiezas a recordar cada momento en el que diste más de lo que tenías y te das cuenta de que estabas tratando de que alguien que solo te veía como útil te considerara buena. Esa es la diferencia entre la justicia y complacer a la gente. Una se basa en la dignidad, la otra se basa en la supervivencia. No te equivocaste al preocuparte, pero es hora de preocuparse de una manera nueva, con límites, con respeto por uno mismo, con la sabiduría de saber cuándo alguien solo está ahí para aprovecharse. Esto es lo que ofrece el estoicismo, un filtro más profundo. Antes de actuar, antes de hablar, te detienes y te preguntas, ¿es esto amable o es solo seguro? Si es seguro pero deshonesto, no lo dices. Si es amable pero firme, lo mantienes. Si es cierto pero incómodo, lo dejas vivir. Porque la justicia no sirve a la comodidad, sirve a la verdad. Esta lente te ayuda a identificar la diferencia entre desinteresado y autodespreciativo. Las acciones desinteresadas provienen de la abundancia. Das porque rebosa de un lugar con los pies en la tierra. Las acciones de autonegligencia provienen del miedo. Das porque tienes miedo de las consecuencias si no lo haces. Lo primero crea conexión. Lo segundo crea resentimiento. Y el resentimiento es el veneno silencioso que convierte la bondad en una mentira. Así que cambias. Vas más despacio. Empiezas a tomar decisiones de adentro hacia afuera, no por miedo a que te vean de cierta manera, sino por alinearte con lo que es justo, no solo justo para ellos, justo para ti. Eso significa dejar de aceptar disculpas que vienen con condiciones, dejar de dar múltiples oportunidades solo porque tienes miedo de parecer duro, dejar de ayudar a alguien que solo se acuerda de ti cuando necesita algo, dejar de suavizar tu verdad para que se sientan cómodos ignorándola. Esto no es endurecer tu corazón, esto es dejar que tu corazón finalmente diga la verdad. ¿Te das cuenta de que la amabilidad sin justicia siempre te pide que des demasiado, que perdones demasiado rápido, que te calles cuando hay algo que decir, que ofrezcas amor
donde no hay respeto y poco a poco te erosiona. La amabilidad estoica, por otro lado, deja espacio para la incomodidad. Dice: puedo amarte y aún así decirte que no. Dice: puedo ser educado y aún así protegerme. Dice: no te haré daño, pero no permitiré que me hagas daño y lo llames amor. Dejas de confundir el silencio con la paz. Dejas de confundir la tolerancia con la madurez. Dejas de confundir la pasividad con la fuerza. Y empiezas a sentir lo que es realmente la justicia, no el castigo, no la retribución, sino el equilibrio. El tipo de equilibrio que dice: mis necesidades también importan. El tipo de equilibrio que sabe cuándo intervenir y cuándo apartarse. Esto es especialmente importante cuando se trata con narcisistas, porque siempre intentarán definir tu amabilidad por ti. Dirán cosas como: si realmente te importara, me perdonarías. O: si fueras una buena persona, me darías otra oportunidad. O: ahora solo estás siendo egoísta. Pero esto es lo que no entienden. La verdadera bondad no se construye a demanda. Se construye con discernimiento. No estás reteniendo amor. Estás ofreciendo la verdad. Y a veces la verdad es: no puedo dejar que te acerques más a mí. A veces la verdad es: has cruzado una línea que no voy a olvidar. A veces la verdad es: lo que tú llamas amor era control y no voy a volver. Estas no son verdades crueles, son solo verdades. Son las que te liberan, son las que construyen una vida en la que no tienes que seguir recuperándote de personas a las que dejas quedarse demasiado tiempo. Empiezas a respetarte a ti mismo de una nueva manera, no porque te hayas endurecido, no porque hayas dejado de amar, sino porque has empezado a elegir quién tiene el privilegio de tu amor. Aprendes que tu amabilidad es una fuerza poderosa y, como cualquier poder, debe ser custodiado, dirigido, protegido. No se la das a cualquiera que la pida. La das donde crece, donde se corresponde, donde se valora. También aprendes que ser justo a veces significa ser incomprendido. A las personas que se beneficiaron de tu suavidad, puede que no les guste tu fuerza. Las personas que confiaban en tu conformidad pueden considerar egoístas tus límites. Las personas que se sentían cómodas con tu silencio pueden decir que has cambiado. Y es verdad. Has dejado de actuar con una versión de la bondad que te cuesta la salud, la paz y la verdad. Y has empezado a practicar un tipo de bondad
que no se puede manipular, porque no necesita gustar para existir, solo necesita estar alineada. La justicia no siempre es ruidosa. A veces parece alejarse en silencio. A veces parece dejar que alguien te juzgue mal y no apresurarte a arreglarlo. A veces parece proteger tu espacio, tu tiempo, tu energía, no con muros, sino con sabiduría. No eres menos cariñoso porque dejaste de poner excusas a la gente. No eres menos bueno porque dejaste de hacer las paces con comportamientos que te hieren. No eres menos amable porque finalmente dijiste la verdad. Incluso cuando sacudió las cosas, te estás volviendo justo. Y eso es lo que el estoicismo llama virtud real, no el desempeño de la bondad, sino la práctica de la misma. Del tipo que sabe cuándo decir sí, cuándo decir no y cuándo no decir nada en absoluto. Del tipo que ya no permite que la amabilidad sea tu jaula. Del tipo que te hace libre y una vez que empiezas a vivir desde la justicia en lugar de la aprobación, sucede algo poderoso. Tus palabras se vuelven intencionales. Ya no hablas para suavizar las cosas. Ya no te explicas solo para que te entiendan. Dejas de usar tu voz como una forma de mantenerte a salvo en lugares que no son seguros para tu espíritu. Y lo que llena ese espacio, una vez lleno de disculpas y justificaciones, es algo aún más poderoso. Silencio. No del tipo que oculta o evita, sino del tipo que habla sin necesidad de sonido, del tipo que dice más de lo que las palabras podrían decir, del tipo que sacude a las personas que confían en tus reacciones para sentirse en control. En la filosofía estoica, Zenón enseñó que las palabras son herramientas, no armas, ni ruido, ni algo que se debe desperdiciar. Creía que el habla debía servir a la virtud, debía estar alineada con la razón, con el valor, con la moderación. Y cuando no lo está, es mejor no decir nada. En un mundo en el que la gente habla para demostrar, provocar, dominar, elegir el silencio se convierte en un acto radical de fuerza. En el contexto de una relación narcisista, el silencio se convierte en algo completamente distinto. Se convierte en protección. Se convierte en claridad. Porque lo que los narcisistas quieren más que nada es tu voz. No para conectar, sino para controlar. Quieren tu defensa, tu explicación, tu disculpa, tu ira, tu confusión. Quieren tus palabras porque tus palabras les dan la prueba de que todavía te importan. Incluso tu indignación los alimenta. Por eso el silencio, cuando se elige en lugar de la claridad,
es devastador para el control de un narcisista. Pone fin al círculo, rompe el guión, les obliga a sentarse en el vacío que siempre intentan evitar. Pero el silencio no es fácil al principio. Se siente mal cuando has pasado toda tu vida explicando, arreglando, rescatando. Te han entrenado para hablar cada vez que alguien te malinterpreta. Te han dicho que si no respondes, eres débil, grosero o deshonesto. Pero el silencio arraigado en la integridad no es ninguna de esas cosas. Es presencia sin actuación. Comienza con pequeñas elecciones. Empiezas a reconocer cuando no se requiere una respuesta. Cuando alguien te provoca con acusaciones que tergiversan tus palabras, sientes la necesidad de defenderte, pero no lo haces. Sientes la presión de aclarar, pero te resistes. Reconoces que nada de lo que digas les hará cambiar de opinión, porque ya lo tienen decidido. Empiezas a elegir la paz en lugar de la persuasión. Dejas de ofrecer tu voz a conversaciones que no se basan en el respeto. Dejas de reaccionar a los intentos de culpabilizarte. Dejas de dar explicaciones a personas a las que nunca les importó escuchar en primer lugar. Y te das cuenta de que el silencio no es debilidad, es sabiduría, porque el silencio te da tiempo para pensar, para volver a ti mismo, para preguntarte, ¿vale la pena gastar mi energía en esto? Crea una pausa entre su caos y tu respuesta. Esa pausa es donde reside tu poder. Este no es el silencio de la evasión, es el silencio de alguien que ya no negocia con la manipulación, alguien que ha aprendido que no todo merece una respuesta, alguien que se niega a renunciar a su paz en nombre de la educación. Este tipo de silencio proviene de un profundo respeto por uno mismo. No es frío, es claro, no busca venganza, busca quietud. No grita, tengo razón. Simplemente deja de participar donde no hay dignidad. Cuando practiques esto, verás cómo reacciona la gente. Algunos lo respetarán. Otros, especialmente aquellos acostumbrados a alimentarse de tu atención, se intensificarán. Pueden volverse más ruidosos, más mezquinos, más desesperados por una respuesta. Pero tu silencio se mantendrá, porque no es la ausencia de palabras, es la presencia de límites. En el pensamiento estoico, esto es alinearse con la naturaleza. La naturaleza no se apresura a explicar, simplemente es. Una montaña no discute con la tormenta. Un árbol no suplica al viento. Permanecen enraizados, con los pies en la tierra. Eso es lo que el silencio te enseña.
a permanecer enraizado mientras pasa la tormenta. Y cuando el narcisista se da cuenta de que ya no puede provocarte, el juego empieza a desmoronarse. Sin tu voz para mantener viva la actuación, se quedan con su propio ruido. Y a menudo, ese silencio expone lo que tus palabras solían proteger: la mentira. Tus palabras una vez llenaron los espacios en blanco, cubrieron las lagunas, hicieron que su comportamiento pareciera normal. Sin ellas, todo se hace visible. Su manipulación, su falta de responsabilidad, sus patrones. Tu silencio les muestra un espejo y les obliga a enfrentarse a lo que han estado evitando. Pero esa ya no es tu responsabilidad. El silencio también te da espacio para observar, para ver quién intenta ganarse tu voz y quién la espera sin esfuerzo. Empiezas a darte cuenta de quién habla para entender y quién habla para dominar. Empiezas a ahorrar energía para aquellos que la respetan. En las conversaciones en las que solías sentirte pequeño, tu silencio se convierte en lo que te hace grande. No llenas los vacíos incómodos con risas falsas. No compartes demasiado solo para que te quieran. No minimizas tus necesidades para evitar tensiones. Dejas que el silencio hable por ti. Porque sí habla. Dice: no estoy disponible para este juego. Dice: no puedes decidir mi verdad. Dice: sé quién soy y ya no necesito tu permiso. Este es un tipo de poder diferente. Uno que no depende de ser más ruidoso. Depende de estar anclado. También empiezas a ver que el silencio no significa apagar tus emociones. Todavía sientes profundamente. Todavía te preocupas. Pero ahora, tu preocupación es selectiva. Ahora, tu expresión es intencional. No estás en silencio porque no tengas nada que decir. Estás en silencio porque no todo merece ser dicho. Dejas de compartir en exceso con personas que usan tu vulnerabilidad en tu contra. Dejas de ofrecer claridad a aquellos que distorsionan tus palabras. Dejas de hablar en el vacío, que solo refleja la manipulación. En su lugar, hablas menos y escuchas más. No a los demás, sino a ti mismo. Empiezas a escuchar tu intuición de nuevo. Empiezas a escuchar lo que has estado silenciando todo este tiempo, tu verdad, y ha estado esperando pacientemente a que le hicieras un hueco. En la práctica estoica, el silencio no consiste en ser pasivo, consiste en estar alineado. Consiste en hablar cuando sirve a la virtud y en callar
cuando solo serviría al ego, el tuyo o el de ellos. Los narcisistas quieren que te dejes llevar por tu ego. Quieren que te defiendas, actúes y reacciones, porque ahí es donde ellos ganan. Pero cuando te quedas en silencio, no por miedo sino por claridad, no tienen nada a lo que aferrarse. Notarás una extraña paz en esta práctica. Te sentirás más ligero. Dejarás de reproducir conversaciones en tu mente. Dejarás de cuestionar lo que dijiste, porque estarás diciendo menos, pero con más significado. Y eso solo puede comenzar a reconstruir tu sentido de identidad. El silencio se convierte en tu reinicio, tu ancla, tu límite. Se convierte en el lugar al que regresas cuando las cosas se sienten pesadas. La pausa que te impide entrar en espiral. El espacio donde tus pensamientos se asientan antes de convertirse en palabras. Y cuanto más lo practicas, más te das cuenta. Nunca le debiste a nadie una respuesta que no estuviera dispuesto a ganarse. Nunca tuviste que defenderte de personas comprometidas a malinterpretarte. Nunca tuviste que explicar tu valía a alguien que solo escuchaba lo que le convenía. Solo necesitabas permiso para detenerte. Ese permiso vive en silencio, no el silencio del miedo, el silencio de la compostura, donde no dices nada, no porque no tengas nada que decir, sino porque ya has dicho suficiente, donde tu quietud no es ausencia, sino presencia, donde tu silencio no es rendición, sino fuerza. Así es como el estoicismo redefine el papel de tu voz. La usas cuando construye, cuando aclara, cuando conecta, y cuando no lo hace, vuelves al poder que no necesita hablar para ser escuchado. El poder que sabe cuándo dejar que el ruido se derrumbe sobre sí mismo. Y ese es el tipo de poder que ningún narcisista puede tocar. Ahora has visto la verdad. La bondad sin sabiduría se convierte en autodestrucción. El silencio, cuando se basa en la claridad, se convierte en poder. Los límites ya no son opcionales, son sagrados. Y la energía que antes regalabas tan libremente es tuya de nuevo. Has dejado de perseguir su aprobación. Has dejado de defender tu valía. Has dejado de confundir la culpa con la conexión. Ahora te mueves de manera diferente, más tranquilo, más fuerte, intocable en formas que nunca entenderán. Porque ya no estás jugando a su juego. Ahora vives según la ley estoica, arraigado en la razón, impulsado por la virtud y con un control total
de lo único que nunca podrán quitarte, tu mente. Así que no te limites a escuchar esto una vez. Vuelve a él cuando sientas que caes en viejos patrones. Deja que te recuerde. No le debes tu paz a nadie, ni siquiera a los que más la exigen. Si has llegado hasta aquí, quiero saber de ti. Deja un comentario a continuación y escribe: reclamo mi energía. Haz que el mundo sepa que esta vez no vas a volver atrás. Y si esto te ha llegado al fondo de tu ser, pulsa el botón de suscripción y activa la campana. Hay más de donde vino esto. Más claridad, más fuerza, más herramientas para construir la vida que te mereces, en tus propios términos. Tu transformación no termina aquí. Empieza ahora.